¿De qué se trata la trampa económica en la que nos metió el petrismo? El Banco de Bogotá publicó un nuevo informe y es bastante alarmante. Las cuentas alegres de Bonilla y Gustavo Petro nos metieron en un lío que no hemos entendido todavía. Y no contentos con eso, estos señores siguen haciendo cuentas alegres. Quédense en este video y aquí les cuento el porqué. Comencemos. En primer lugar, el gobierno de Gustavo Petro se vio obligado a reconocer la difícil situación fiscal que enfrentamos. Por un lado, el presidente Gustavo Petro admitió que el presupuesto está desfinanciado. En otras palabras, no hay suficiente dinero. Y por otro lado, ante esta situación que está bastante apretada, han tenido que improvisar. Detuvieron repentinamente los nuevos gastos, como anunció Ricardo Bonilla la semana pasada. Además, el lunes festivo por la noche, el Consejo de Ministros tomó decisiones sobre qué cartera van a recortar. Seguro que el ambiente de la reunión estaba interesante. Bueno, ¿y cuál será el monto de ese recorte? Según Ricardo Bonilla, será de aproximadamente 20 billones de pesos. Esta cantidad representa una suma considerable de recursos. Para contextualizar, es un poco más de lo que Ecopetrol obtuvo en utilidades durante el año pasado. Sin embargo, queda la pregunta, ¿será suficiente el recorte? ¿Lograremos equilibrar las cuentas? Y aquí viene la segunda parte de esta historia, quizás la más alarmante, es que el recorte propuesto es bastante insuficiente. De hecho, según un informe publicado el viernes por investigaciones del Banco de Bogotá, no se necesitaría recortar 20 billones de pesos, sino 48 billones de pesos. Es más del doble de lo inicialmente estimado. En otras palabras, se requeriría un recorte adicional de 28 billones de pesos, más allá de lo anunciado por Ricardo Bonilla. Para ponerlo en contexto, esta cantidad es casi equivalente al presupuesto del Distrito de Bogotá del año pasado, una cifra que no deberíamos tomar a la ligera. Pero ¿de dónde provienen estas necesidades de recortar tan enormes? Principalmente de cálculos optimistas. El Banco de Bogotá lo explica en este cuadro. El gobierno presupuestó ingresos por 352 billones de pesos para este año, pero parece que solo alcanzará 292 billones. Eso significa una diferencia de 60 billones de pesos. Y básicamente hay descalabro en todas las fuentes relevantes de ingreso que presupuestó Gustavo Petro y su gobierno. Se habrían desfasado en el recaudo de impuestos en más de 30 billones de pesos. Se les cayó el tema de la deducción de las regalías y no van a lograr prácticamente nada por litigios. Este gobierno es un completo desastre. Y no contento con eso, para ponerle la cereza al pastel, los ingresos que había presupuestado el gobierno de Gustavo Petro de Ecopetrol y el Banco de la República también estuvieron sobreestimados en más de 6 billones de pesos. En resumen, gente, según el banco, el desajuste entre el presupuesto y la realidad supera los 60 billones de pesos. Es una cifra bastante impactante. Para ponerlo en perspectiva, equivale al presupuesto que el Estado destina al sistema de salud. Es evidente que esto obligaría al gobierno de Gustavo Petro a realizar recortes bastante sustanciales. Sin embargo, ahora nos adentramos en la segunda fase del enredo petrista, la búsqueda de soluciones, y la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver este déficit? Y nuevamente, el gobierno de Gustavo Petro parece estar haciendo cálculos optimistas. Conscientes de la situación apremiante, desde febrero se anunció que se realizaría un recorte en el gasto primario que excluye el pago de la deuda, ya que no es posible reducirlo sin incurrir en un incumplimiento. La cifra inicialmente propuesta era de 20 billones de pesos, sin embargo la situación se complica. Según lo que nos informa el Banco de Bogotá, el recorte en el gasto primario aún no se ha materializado. El gasto primario abarca tanto el funcionamiento como la inversión. En lo que respecta al funcionamiento, no se ha aplicado ningún recorte. En cuanto a la inversión, parece que los ajustes han sido mínimos. Dado que recortar en funcionamiento es complicado debido a las nóminas y a otros gastos inflexibles, es probable que la mayor carga recaiga en el presupuesto destinado a la inversión. Y el lío aquí es que ese rubro de inversión es importante para el crecimiento económico del país, como dice el Banco de Bogotá, y un menor gasto de inversión
golpearía la actividad económica, el recaudo y repercutiría en los ingresos del Estado. Eso se convierte en un círculo vicioso. Además de eso, el recorte aún no se ha implementado y en caso de llevarse a cabo, tendría un impacto significativo en la ejecución del presupuesto de inversión durante el resto del año. Si nuestra meta es cumplir con la regla fiscal, este recorte sería dramático. Si la estrategia para cumplir con la regla fiscal implica reducir el gasto en inversión, prácticamente no se ejecutaría más durante el resto del año, aunque este escenario es poco probable. Y esto es grave, gente, esencialmente parar buena parte de las actividades del Estado, porque el lado del funcionamiento, la ejecución no avanza y lo poco que avanza, avanza a mal ritmo. En los sectores más importantes del presupuesto, ya eso supera un 40%. ¿Y cuáles son las opciones que quedan? Por un lado, una dolorosa reducción en el presupuesto de inversión. Por otro, la alternativa más arriesgada, aumentar la deuda. Según estimaciones del Banco de Bogotá, sería necesario anunciar un recorte de 20 billones de pesos en el gasto y adicionalmente asumir una deuda adicional de 8 billones de pesos. Y si no hay un recorte agresivo del gasto, vamos hacia el incumplimiento de la regla fiscal. Sin embargo, los estudios del Banco de Bogotá vuelven a resaltar que cualquier estrategia que no sea recorte del gasto tendría el riesgo de incumplir la regla fiscal. Y no olvidemos que la regla fiscal es una ley. Y todo indica que el gobierno de Gustavo Petro sigue haciendo cuentas alegres. El nivel de recortes que necesita el presupuesto es mayor a lo anunciado y el ritmo de gasto del gobierno de Gustavo Petro no parece ir en sintonía con el recorte que necesitamos. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir la plata? No lo sabemos todavía. Tocará esperar hasta la publicación del marco fiscal, que se producirá durante los próximos días.